Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos aguardando unos minutos a que terminen de entrar todos y todas. Les pedimos por favor que quienes tienen solo el nombre en el usuario del Zoom, por favor pongan el apellido también, porque es el modo que podemos pasarle la asistencia, ¿sí? Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Una vez más, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, hoy vamos a tener nuestra tercera clase, ¿sí?, de este espacio de formación en derechos humanos para agentes comunitarios que estamos llevando a cabo desde la Subsecretaría de Derechos Humanos junto con la Dirección de Juventudes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. En esta oportunidad, ¿sí?, vamos a estar trabajando el eje temático que se encuentra en el módulo 3, que tiene que ver con políticas preparatorias como forma de garantizar la memoria, la verdad y la justicia, que estará a cargo de la Dirección de Políticas Preparatorias de la Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo del director Ramiro Madera, ¿sí? Bueno, en esta oportunidad también nos encuentra un poco llevando a cabo este espacio en lo que consideramos el mes de la memoria, ¿sí? También próximos a una efeméride muy significativa, que es el 24 de marzo, que es el Día Nacional por la Memoria para la Verdad y la Justicia, ¿sí? Seguramente Ramiro Madera ya profundizará sobre esta cuestión también. Lo que sí nos parece, bueno, que lo tengamos en cuenta, que es muy significativo, no solo, digamos, lo que tiene que ver con los delitos cometidos, ¿sí?, en la última dictadura cívico-militar, sino en lo que tiene que ver en construir una perspectiva integral sobre los derechos humanos. Por eso es como, son momentos como propicios, ¿sí?, para dar espacios de reflexión y de análisis crítico y poder ir construyendo esta perspectiva integral. Si te parece, Ramiro, te cedo la palabra para que cuentes un poco también la dinámica que va a tomar esta clase, ¿sí?, con algunas particularidades diferentes de lo que se venían dando en clases anteriores. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Gracias, Jessica. Bueno, como la compañera me anunciaba, mi nombre es Ramiro Madera, soy abogado, estoy a cargo de la Dirección Provincial de Políticas Reparatorias de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. La Dirección Provincial tiene a su cargo llevar adelante las querellas por crímenes de lesa humanidad, aplicar las leyes reparatorias que se reconocen a las personas que han sufrido manifiestas y gravísimas violaciones a sus derechos humanos, y preservar, conservar y administrar los sitios que durante el terrorismo de Estado y la dictadura militar fueron centros clandestinos de detención, algunos también de tortura y exterminio. Ya hablaremos de eso con mayor detalle y profundidad. La provincia de Buenos Aires tiene a su cargo la preservación de sus lugares, y sobre esos lugares, de lo que también hablaremos más adelante, se han conformado espacios de la memoria y la promoción de los derechos humanos. Bueno, esa es un poco el cometido, la competencia de la dirección provincial a mi cargo. Hay dos direcciones de línea, donde hay otros compañeros y compañeras que llevan adelante las misiones y funciones de esa dirección. Tal como decía Jessica, yo les propongo trabajar con tres momentos diferenciados. Supongamos que tenemos más o menos 1 hora y media de trabajo neto, de manera que me gustaría que dividamos este encuentro en tres momentos. El primer momento dedicado a repasar las características del golpe de Estado, que se conmemora ahora el 24 de marzo, el viernes, y cómo se desplegó el terrorismo de Estado en nuestro país. El segundo momento, en repasar someramente las políticas reparatorias. Y el tercer momento, en reflexionar acerca de lo que aún en nuestro orden social
bastante desigual, incierto, con mucha dificultad para asegurar un nivel de vida adecuado a amplísimos sectores de la población, permanecen las consecuencias de la noche más oscura que vivió nuestra historia reciente con la dictadura cívico-militar y en algunos puntos también eclesiástica. Así que decía, 3 momentos, repasamos tres grandes temáticas que a mí me gustaría que ustedes se llevaran de este encuentro, y en esos 3 momentos hemos individualizado, hemos elegido algunos videos para estimular la reflexión. Así que yo no me voy a extender mucho para no aburrirles, para no ser demasiado verborrágico, ni abrumarlos con muchísima información. Voy a ser lo más asertivo, preciso y claro que la lucidez me permita, para que les queden 3 cosas de esos 3 momentos, es decir, de lo que fue el terrorismo de Estado y la dictadura militar, de lo que fueron las leyes, de lo que son las leyes reparatorias, las políticas reparatorias en nuestro país, y de lo que podríamos decir aún permanece como consecuencia de lo que fue la dictadura militar, lo que suelen algunos dirigentes suelen llamar como las deudas pendientes en estos 40 años de democracia. De manera que cuando termine de puntualizar estos 3 puntos, en estos 3 momentos, vamos a emitir por este espacio un pequeño video, duran entre 4 y 7 minutos, el más largo es de 7 minutos, y después les vamos a pedir que se reúnan en salas. Esta es la oportunidad que nos da este sistema, esta plataforma, para que discutan entre ustedes qué les ha dejado la mirada de lo que se dice en este video, de lo que se expresa, y después volvemos justamente a la reunión amplia para discutir algunas conclusiones. Y después pasamos al otro momento y así hacemos en los 3. Bueno, lo primero entonces que tenemos que comenzar a decir es que una dictadura militar, el 24 de marzo, eso todos y todas, todes más o menos lo saben. Hubo un golpe militar que interrumpió el orden constitucional, liderado por Videla, Macera y Agosti, los 3 jefes de las 3 fuerzas armadas. El país quedó, como decían ellos, bajo el comando operacional de las Fuerzas Armadas, como una forma de preservar la democracia. Esto es paradójico, porque uno puede pensar que un dictador, una persona que interrumpe el orden constitucional, que suspende las garantías, que suspende la libertad de expresión, que pone a todo el país en estado de sitio, porque se ponía en estado de sitio. El estado de sitio es una medida prevista en la Constitución para reponer justamente la gobernabilidad y las instituciones en el país en un momento de mucho colapso, de conmoción interna, de lo que sea. Los militares utilizaron el estado de sitio para deponer el orden constitucional, suspender garantías, secuestrar, torturar, demás atrocidades. Pero decía, uno podría pensar que un dictador no hablara tanto de democracia. Sin embargo, cuando uno revisa, tenemos oportunidad de revisar los discursos que Videla da, ni bien consumado el golpe se argumenta básicamente para justamente preservar el orden, para contrarrestar ideas foráneas y disolventes, para eliminar un enemigo que asumía más o menos la cara
de lo que pretendían los dictadores, digamos, ¿no? El enemigo interno había sido construido con algunos rasgos, que era defender el socialismo o el comunismo, tenían ideas ateas, estaban en contra, así los describía la dictadura, ¿no? Estaban en contra de los valores cristianos, de los valores occidentales. Bueno, eran los rojos, digamos, los comunistas, los disolventes. Eso estaba conformado ya de unos años anteriores por una doctrina que se llamó la Doctrina de Seguridad Nacional, que establecía un poco la perspectiva, la mirada, los valores con que la dictadura interrumpió, digo, el orden constitucional, porque es la manera de decirlo, tomó el poder y aseguró, decimos que el golpe es cívico, porque aseguró para cierto sector social muy acomodado, hoy se dice el establishment, lo establecido, digamos, ¿no? Para ciertas empresas, un orden económico que al final de la dictadura los había enriquecido sobremanera, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos es una dictadura militar que golpea, que desaloja a las autoridades democráticamente elegidas en función de un marco geopolítico dado por la Guerra Fría. Esto es la confrontación entre Estados Unidos y por la por entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para justamente evitar que el gobierno, se decía, el país, se decía en ese momento, no fuera Cuba. Cuba venía de una revolución que había tenido lugar en 1959, la revolución castrista, y era un poco el modelo que en la región se tomaba para defender órdenes sociales más igualitarios, menos injustos. Aunque es una discusión en la historiografía argentina si el modelo era justamente Cuba o alguna de esas experiencias en el mundo. Ese era el marco. Entonces, lo primero que tiene que quedar claro es que el 24 de marzo hubo un golpe militar que vino a interrumpir el orden constitucional, depuso a las autoridades democráticamente elegidas y desplegó un orden político, económico y social dictatorial, autoritario, y suspendió obviamente la discusión legislativa, incorporando un órgano que se llamaba CAL, que era el Comité de Asesoramiento Legislativo, que era una fachada de democracia. Lo segundo lo que tenemos que recordar siempre es que la dictadura militar llevó adelante un plan sistemático de secuestro, de tortura, de desaparición forzada de las personas que se oponían a esa dictadura militar, a ese régimen, de apropiación, secuestro, supresión del Estado civil de menores, se decía en ese momento. Hoy los debemos reconocer como niños, niñas y adolescentes, lo que se conoce como apropiación de bebés, y que ese plan sistemático, ahora vamos a decir algunas palabras sobre por qué se considera que es un plan sistemático, que se construyó, se desplegó, se articuló un sistema para producir ese secuestro, esa tortura, esa persecución, ese hostigamiento a los disidentes políticos, gremiales y estudiantiles en nuestro país, que buscaban otro orden social y que se oponían a la dictadura, y que ese plan sistemático, decía, fue absolutamente clandestino. Entonces, una dictadura militar con un plan sistemático, y ese plan sistemático fue absolutamente clandestino, es decir, no hubo legislación para enjuiciar a las personas que creían que cometían algún delito o que de alguna manera
desafiaban la autoridad de la junta militar, sino que se los secuestraba en plena noche, se los separaba de su familia, se los llevaba a centros clandestinos de detención. Habrán visto o habrán oído de la película esta 1985, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Lanzani, que recrea el juicio en 1985 a esa junta. Bueno, ese juicio fue posible porque antes hubo una comisión de personas defensoras de los derechos humanos, que se llamó Comisión CONADEP, Comisión Nacional de Desaparición de Personas, para la investigación de la desaparición de personas, que probó la existencia de 340 campos de concentración a lo largo y ancho de nuestro país. Hoy, en 2023, tenemos constatado 807 centros clandestinos de detención a lo largo y ancho del país. Es decir, que la CONADEP, que investigó el delito de desaparición forzada, este plan sistemático y la clandestinidad de ese plan sistemático, llegó a constatar 340 y relevó cerca de 4.000 casos. Hoy esos casos son muchísimos más, digamos, ¿no? Porque, bueno, ahora después, en la segunda parte de este encuentro, vamos a hablar sobre lo que se ha podido saber a partir de los juicios. Entonces, ¿por qué fue un plan sistemático? Bueno, porque la dictadura lo que hizo fue pensar el disciplinamiento social, la persecución a los disidentes políticos, gremiales y estudiantiles. Digo políticos porque se perseguía a políticos, a dirigentes políticos, gremiales porque se perseguía de manera muy intensa, muy rigurosa a los dirigentes sindicales, a los que representaban a obreros, a trabajadores en las fábricas, porque uno de los objetivos de la dictadura era imponer un plan económico, y ese plan económico reprochaba, se sustraía, no quería una industrialización del país, o no la quería de la manera en que tenía vigencia en el 76, y a los dirigentes estudiantiles, como quizá el caso más paradigmático de un secuestro, tortura y exterminio a dirigentes estudiantiles fue el de la Noche de los Lápices, el 16 de septiembre acá en La Plata, a esas personas muy jóvenes, entre los 15 y los 18 años, se los llevó primero a Arana y después al Pozo de Banfield, que son también centros clandestinos de detención, y algunos de ellos, la mayoría, permanecen en condición de desaparecidos. Entonces, la persecución fue a dirigentes políticos, a dirigentes gremiales y a dirigentes estudiantiles. Fue un plan sistemático porque la dictadura lo primero que hizo, de hecho, fue su propia defensa. Nosotros libramos una guerra, los dictadores y genocidas, los represores siempre dijeron que habían salvado al país, bueno, esto que dije, ¿no?, antes, ¿no?, de ser Cuba, de ser un país comunista, en contra de los valores cristianos, en contra del ser nacional. Dividieron al país en 5 zonas operacionales, en virtud de las responsabilidades que tenían los 5 cuerpos de ejército. Entonces, la zona 1 era en la que nos encontramos nosotros, la zona centro del país. La zona 4 era la zona de Campo de Mayo, digo la 4 pues está al ladito de la 1. Campo de Mayo, allá zona de Conurbano Norte, podemos decir, seguramente alguno de ustedes vive por ahí. La zona 5 era el sur de la ciudad, del país, Bahía Blanca, Patagonia, y 2 y 3 era el NOA, y o sea, el noroeste argentino y el noreste argentino. Eran los 5 zonas operacionales
en que la dictadura militar dividió al país para desplegar este plan sistemático de represión, tortura, secuestro a los disidentes políticos, gremiales, estudiantiles. Que no fueron los únicos, ahora después vamos a ver que los juicios han probado que también fueron perseguidos otras personas por otras condiciones, y que tuvieron violencias muy específicas, por otras condiciones que no han sido únicamente las gremiales, estudiantiles y políticas. Entonces, eso plan sistemático, se trató de un sistema porque en realidad fue centralizado en su planificación, se centralizó la planificación de eso, la Junta Militar acordó de qué manera dividir al país operacionalmente, pero se descentralizó su ejecución. Entonces, por caso, por ejemplo, en La Plata y en los alrededores, se desplegó lo que hoy conocemos como Circuito Camps, en virtud del nombre que tenía el jefe militar de la policía bonaerense en ese entonces, con el jefe de investigaciones de inteligencia de la policía, que era el siniestro Checolás, fallecido el año pasado, luego de acumular 9 cadenas perpetuas. Digamos. La planificación de ese sistema de represión, tortura, exterminio, persecución a los disidentes políticos, gremiales y estudiantiles la planificación fue centralizada, la ejecución fue descentralizada. Entonces, por caso, teníamos hoy un marino a cargo de, por ejemplo, un centro clandestino, otrora un policía, un jefe de la aviación, aunque eran menos, digamos, ¿no? Esa planificación fue descentralizada, pero bajo la misma lógica de la clandestinidad, que es la otra cosa que debemos tener en cuenta. Entonces, dictadura militar más plan sistemático de represión, tortura, exterminio, desaparición de personas, más clandestinidad de ese dispositivo. ¿Por qué yo insisto con estas tres cosas? Porque normalmente, cuando uno escucha ustedes saben que en los juicios, a todo acusado, eso es parte de las garantías constitucionales, a todo acusado se le permite que se defienda, digamos, ¿no? Es la indagatoria, incluso en los debates orales se permite que defienda, que dé cuenta de la racionalidad en virtud del cual hizo o no hizo, según él, aquellos hechos que lo tuvieron como protagonista y de lo que los acusan. Ahora ya no, pero en los primeros momentos los represores tomaban mucho la palabra y atribuían estos probados casos de tortura, secuestros, desaparición forzada de personas, tirar gente intoxicada por un cóctel de medicamentos para adormecerlos y para dejarlos sin ningún tipo de defensa de los aviones al Río de la Plata o al mar. Y decía, bueno, se trató de excesos, nosotros no pudo haber sido parte de la intención de alguno de los jefes que tenía a cargo una de las áreas operacionales, no era parte de, o sea, lo que decían que esos hechos, que ya no podían contrarrestar ni negar, porque las pruebas eran constantes, eran muy elocuentes, decían, bueno, eran excesos, no era parte del plan de las Fuerzas Armadas, se trató de arrestos individuales, bueno, defensas de ese tipo. No tenía responsabilidad, recuerden, bueno, después lo vamos a tratar, pero durante mucho tiempo regieron las leyes de audiencia debida y punto final. Entonces, bueno, yo cumplía órdenes, gran parte de los que testimoniaron en el 1985 mientras duró el juicio, no sabían, no entendían y solamente se limitaban a repetir que cumplían órdenes de la superioridad. Digo porque
esto era lo que permitía la centralización del dispositivo, de la planificación del dispositivo, y la descentralización de la ejecución. Digamos, las personas que secuestraban, las personas que torturaban, las personas que administraban un centro clandestino, estaban compartimentalizadas, digamos, no sabían, no tenían claro el sistema de, ejecución operativa, en virtud del cual la orden se baja del eslabón más importante al eslabón último de la cadena de mando. Y de hecho, gran parte de la labor de los juicios, de la inestimable labor que han hecho los organismos, las madres, las abuelas, el Centro de Detenidos Desaparecidos, bueno, tantos organismos, es reconstruir los dispositivos en función del cual se secuestró, se torturó, se tiró gente al mar, se apoderaron de los bienes de las personas que fueron detenidas ilegítimamente. Bueno, gran parte era reconstruir de qué manera la policía se articulaba con el servicio penitenciario recibía órdenes del ejército, el ejército recibía órdenes de la comandancia, y así. Gran parte de los juicios es probar esa cadena de mando y probar justamente la cadena de causalidades desde la decisión justamente de perseguir, torturar, secuestrar, desaparecer, hasta la persona que se le acusa y que está llamada a declarar en un juicio, digamos, ¿no? Como acusada. Entonces, gran parte es reconstruir eso, porque el ejército, las Fuerzas Armadas, nunca dieron cuenta de esa situación. Entonces, esto es importante recordarlo, porque normalmente se lo pasa por alto, digamos, ¿no? Dice, bueno, hay narratividades que dicen, bueno, por algo será, andaba en algo, resistió a los tiros. La cuestión es que desde el punto de vista jurídico más elemental, ni siquiera se podía hablar de inocentes o culpables, incluso en los términos de la propia legislación de la Junta Militar, que la produjo y mucha. De hecho, lo digo rápido, tenemos 156 leyes vigentes aún hoy de la dictadura militar, 260 tratados y acuerdos que firmó Videla y las juntas que lo sucedieron hasta el 83, están vigentes y obligan al Estado. Digo esto porque hay que tener claro justamente que se trató de justamente un plan sistemático, y que ese plan sistemático fue clandestino. Y ya antes de ver el video, por supuesto, si quieren hacer una pregunta, la hacen y la tratamos de responder. Quisiera leer, porque primero... Ramiro, Sí. Perdón la interrupción, quedan 2 minutos para que se corte este tramo, ¿sí?, de la videollamada, Bueno. y volvemos a ingresar con el mismo link, una vez que se corte. Bien. Quisiera leer la confesión porque primero es esto, ¿no? A mí lo que me interesa muchísimo es que ustedes se vayan con estas 3 ideas. Se trató de una dictadura militar, una dictadura que fue totalmente ilegítima, ilegal, y que interrumpió el orden constitucional, que llevó adelante un plan sistemático, que lo pensó, lo planificó centralizadamente de esa manera, un plan sistemático para dar por tierra cualquier disidencia u oposición política, para consolidar un modelo económico, social y cultural. Y que ese plan sistemático fue absolutamente clandestino. No es que produjera una legalidad en virtud del cual se juzgaba a los disidentes políticos, se juzgaba a las personas que ellos creían que alteraban el orden. No. Se los secuestraba clandestinamente en la más cerrada de las noches, a algunos se los torturaba, a algunos se los exterminaba en los campos clandestinos, y a algunos se los inhumaba como NN en los cementerios municipales, y a otros se los arrojaba vivos y adormecidos desde los aviones al Río de la Plata o al mar Argentino. Entonces, esas 3 cosas tienen que quedar claras. Se me va a cortar, pero quiero leerles lo que reconoció
el genocida Videla, está condenado en los últimos años de su vida, dando por tierra cualquier tipo de excusa acerca de lo que fue el plan clandestino y sistemático de terrorismo de Estado. Le preguntan por qué no los fusilaban, si ellos creían que eran personas disolventes, que atentaban contra los valores de la Argentina, contra el ser argentino, ¿por qué no los fusilaban? Entonces le responde a dos periodistas. En realidad dio dos entrevistas, en las dos dijo más o menos lo mismo. Le estoy hablando de Jorge Rafael Videla, la persona que Ahí están ingresando los compañeros y compañeras y reanudamos con la segunda parte de la clase. ¿Se escucha? Están algunas poniendo en el chat que no se escucha. Sí, se escucha bien. Sí. Bueno, Ramiro, cuando quieras, si te parece, reanudar la clase. Bien, ahí me había distraído mirando los compañeros de memoria barrial que, claro, exactamente, es eso. Así, gracias por consignarlo. Es la dictadura militar, un plan sistemático de exterminio y el carácter de ese plan sistemático de exterminio, de apropiación de menores, de supresión del Estado civil, que es en realidad la condición a la que sometieron a los niños y niñas nacidos en el cautiverio de sus madres, en uno de los centros clandestinos de detención más célebres de la provincia de Buenos Aires, tristemente célebre, que se llama Pozo de Banfield, ahí en Siciliano y Bernet, en Banfield, dieron a luz aproximadamente, bueno, lo que hay constatada, abril del año pasado, 20 mujeres embarazadas, digamos, ¿no? 20 niños y niñas nacieron
en lo que se denomina una maternidad clandestina, que les puedo asegurar que es una especie de cocina con un bajo mesada, con los típicos azulejos blancos. Ahí dieron a luz a sus hijos las mujeres en condiciones ignominiosas, terribles, ni hablar de terribles de la violencia a las que fueron sometidas en un momento tan importante para la vida de una persona, de una mujer, como dar luz a su hija. Bueno, eso. Le estaba por leer la confesión de Videla. Yo les decía que esto está... Yo se los voy a leer de un librito que se llama Las voces de la represión, que ha salido ahora el año pasado, Declaraciones de perpetradores de la dictadura argentina, escrito por una serie de investigadores, investigadoras muy, muy nobles, muy jóvenes, pero que Videla se los ofrece a 3 periodistas. La primera vez es en el libro El dictador, que escriben María Seoane y Vicente Muleiro, un libro clásico ya, para entender cómo la dictadura militar pensó las alternativas, planificó ese plan sistemático, cómo lo defendió, a qué intereses obedecía, que es un poco en definitiva la confesión de lo que tempranamente el escritor, ese escritor tan lúcido, digamos, ese brillante escritor de non-fiction que era Rodolfo Walsh, ese militante también, Rodolfo Walsh, escribió en su célebre carta abierta a la Junta Militar, a un año del golpe militar. Cualquier parte de esa carta es brillante por la lucidez, por lo temprano que una persona da cuenta de hasta el mínimo resquicio de racionalidad con lo que la dictadura llevaba adelante su plan de exterminio, digamos, ¿no? Hay una parte que yo en un momento tenía muy fresca en la memoria, ahora ya no la recuerdo con tanta cosa, que es, él empieza a decir, lo que ustedes llaman errores son crímenes, los que llaman crímenes son, bueno, está escrita con una maestría, se las recomiendo enfáticamente que la lean. La cuarta parte de la carta es la que nosotros lo conocemos como la descripción de la miseria planificada, y él atribuye justamente y describe, no tenemos tiempo ahora, pero requeriría un seminario especial, justamente analizar el golpe a través de la carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, que escribe por qué el objetivo económico del golpe, que era la miseria planificada, y dar por tierra con los valores democráticos que había instaurado el peronismo y que ya habían sido puestos en entredicho con el golpe al presidente Perón en el 55 por la autodenominada revolución libertadora, que en algunos círculos militantes se conoce como la revolución fusiladora, porque también fusiló, digamos, ¿no? Bueno, me fui un poco por las ramas, pero les leo esto que dice con sus propias palabras el genocida Videla. Le preguntan, los periodistas, que son estos dos, Muleiro y Seoane, le preguntan por qué no, si la dictadura se intentaba contrarrestar un tipo de orden social que defendían algunas personas que ellos consideraban como disolventes, contrarios a los valores del ser argentino, ¿por qué no lo publicaban? ¿Por qué no lo defendían? ¿Por qué no lo fusilaban? ¿No? Dice, no se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos 5.000, ¿no? La sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos. Ayer 2 en Buenos Aires, hoy 6 en Córdoba, mañana 4 en Rosario, y así hasta 5.000. No había otra manera. Todos estuvimos de acuerdo con esto. Todos, digamos, él habla sobre las juntas, sobre los caspitostes, sobre los responsables de las Fuerzas Armadas. Y el que no estuvo de acuerdo con esto se fue. Dar a conocer dónde están los restos, pero ¿qué es lo que podemos señalar? El mar, el río de la Plata, el riachuelo. Se pensó en su momento dar a conocer las listas.
Pero luego se planteó, si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder. ¿Quién mató? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No? Por eso su célebre alocución de un desaparecido no está, es una entelequia, no está ni vivo ni muerto, digamos, ¿no? Bueno, pero acá está clarísimo. Si a alguien le quedaba dudas acerca de la clandestinidad de ese plan sistemático de exterminio, a los disidentes políticos, gremiales, estudiantiles, de identidades sexogenéricas, como se ha probado ahora hace muy poco tiempo, acá está la prueba, digamos. El plan fue la razonabilidad era la siguiente: si hacemos desaparecer el cuerpo no hay delito, si no hay delito no hay responsabilidad penal, ¿no? Y en realidad estaban en una contradicción, porque después el tema de la clandestinidad venía a cuento que no lo podían fusilar, porque unas personas que comulgaban habrán visto las escenas de archivo, confesándose y yendo a la iglesia, haciendo actos de constricción, no podían fusilar. De hecho, Macera, otro de los tristemente célebres genocidas y represores, responsable de la Escuela de Mecánica de la Armada durante mucho tiempo, reconoció eso. Bueno, la mirada del Papa nos impedía fusilar, digamos, ¿no? Como pasaba en otras partes del mundo. Bueno, yo iría hasta acá. Jessica, si te parece, si hay alguna pregunta, la respondemos ya. Si alguien quiere hacer algún comentario, con mucho gusto. Si no, vamos a ver un video de una hija de desaparecidos que tuvo una manera muy elocuente, muy original de presentar su testimonio a los jueces que están llevando adelante el juicio por la desaparición de sus padres en uno de estos centros clandestinos de detención de los que le hablaba. Es el juicio que nosotros llamamos brigadas o pozos, que se está desarrollando para valorar, digamos, para condenar a los responsables de los que administraron el Pozo de Arana, el centro clandestino de Arana, acá a las afueras de la ciudad, el Pozo de Banfield, en Banfield, el Infierno en Avellaneda y durante la dictadura en el municipio de Lanús, y el Pozo de Quilmes, en la ciudad de Quilmes. Jessica, hacemos lo siguiente, vemos el videito, son 4 minutitos nada más, donde estemos atentos, por favor, qué es lo que va diciendo, porque va rapeando, y después nos reunimos en sala para discutirlo. La hice en la adolescencia, voy a intentar recordarla, pero como hace en la adolescencia y hace mucho que no la digo, voy a tratar de hacerla lo más que pueda de memoria. Dientes apretados, cara contraída, vómito atrancado por la sangre endurecida, se oculta tras su cara que parece apagada y es la llama del tormento que se esparce como lava. Su vida lleva un peso, el peso más pesado, el sueño de la muerte y el silencio perpetuado. Su vida lleva un peso, el peso más horrible, el trauma de la muerte y el silencio que persigue. Y no es feliz aunque sonría, porque no debe ni debería aceptar sus circunstancias sin dejar de reaccionar por la nube cegadora que la mierda quiere instalar. Escupidos por cada uno que los nombra, insultados, como si fueran una sombra, algo ilegal, clandestino y dudoso. Mejor es no meterse en terreno arenoso. Di que no te quema el asesinato y que hubieras preferido mantenerte en un cuarto, disfrutando de la cena, la familia unida, diarrea en tu plato, la comida está servida, de 30.000 son los ojos que no dejan de mirar al porcino revolcado escupiendo en el muerto. Hijo de desaparecido, sangre dura coagulada. Hija de desaparecido, no le importan tus palabras. Hije de desaparecide, sangre dura coagulada. Hijo de desaparecido, no le importan tus palabras.
Quizás no te interesa, morir asesinado no es parte de la naturaleza, y me temo que tu vida lleva un pecado mortal, el silencio de sus bocas es un acto criminal. Desde niño observando la tibieza maricona de la estúpida conciencia que nos quiso ignorar y no condeno como debe a toda la mugre asesina liberada a nuestro lado como un vómito campal, y aunque me pudra en el tormento, igual no dejo de odiarte, porque odiarte es lo correcto. La sangre nunca muere aunque parezca apagada. Mi sangre se calienta cuando veo tu cara. Intelectuales de prestigio queriendo minimizar lo que comprime mi garganta y no la deja respirar. Viejas refinadas hablando de corrupción, las mismas asquerosas pecadoras de omisión. ¿No tienen vergüenza de ser una cerda? Dile a Cristo qué opina de tu denuncia ausente, sacará su pena y se hará pis sobre tu frente. Mea, mea, mea culpa, ahora arrepentido por la opinión pública, di que no te quema, dilo abiertamente, quiero distinguirte cuando estés entre la gente. Hijo de desaparecido, sangre dura coagulada. Hija desaparecida, no le importan tus palabras. Verdugo, aunque esté suelto, en el último segundo vas a sentir el aliento de la víctima gritando, y su grito sin sonido te va a terminar quemando. La sangre correrá por tu cabeza deformada, condenado de por vida a la conciencia incinerada. La sangre correrá por tu cabeza degenerada, y el aullido enloquecido dolerá como picana. ¿Por qué? Nosotros vamos, andamos, cantamos, pregonamos, nos congregamos, organizamos, cuestionamos, a veces metemos la pata y nos equivocamos, pero el que no arriesga no gana, por eso avanzamos. Somos almas inquietas, que nos duele el atropello, ver siempre a los de abajo con la sangre puesta al cuello, nunca miramos para el costado cuando la cosa estalla, no nos amedrentó el ejército ni la canalla, aunque nos reprimieron, nos castigaron, nos mataron 1000 veces, nunca nos domesticaron, porque venimos de una estirpe que no se doblega, indestructible como el agua libre se flamea, no sobran las agallas y 30.000 motivos para seguir avanzando, peleándola siempre bien activos, porque se viene la llama de fuego nativo quemándote como la lava, mi boca te tira la lírica, mi lengua solamente la dispara, se viene la llama de fuego nativo quemándote como la lava, no te la compara, no te la dispara, te tira la lírica, te la dispara sobre tu cara. Justicia por los 30.000. Gracias. Jessica. Sí, armamos las reuniones. Sí, unos no muy largo, porque si no, no vamos a poder repasar los otros momentos que tenemos. Unos 10 minutitos, diría yo, como máximo, para que los participantes puedan compartir alguna impresión acerca del elocuente rap de Malena que compartimos recién. No.
Quienes han quedado acá en la pantalla principal, Leandro, Malena, ¿han tenido algún inconveniente para sumarse a las salas? Lucía, Sol, Amés, ¿están ahí presentes? Sí, te soy sincera, no entendí lo que había que hacer. Es sumarse a las salas y debatir y construir colectivamente con tus compañeros y compañeras sobre las percepciones que se generan a través del video. Y lo ¿Cómo conversamos. me sumo a la sala? Ahí, ¿para qué se están sumando? Yo ahora te asigno una sala y vos tenés que ponerte que te unís. A ver. Bueno, dale. Disculpa, pasa que no manejo muy bien el tema del Zoom. No, tampoco. Por eso no había entendido tampoco que era lo que había. ¿Pudieron entrar? La sigo viendo en la pantalla principal. Sí, pero ¿cómo se entra? Ese es el problema. No Es entiendo que te cómo. aparece, cuando yo te mando la solicitud, te aparece la opción a sumarte a la reunión en tu misma O pantalla. sea, acá en la pantalla mía. Ponele. Claro. Pero No me está apareciendo nada, ¿eh? Bueno, si quieren debatirlo acá en la pantalla principal, no hay ningún inconveniente. Si No, quieren a mí activar no, las cámaras para hacerlo un poco más ameno también. Sí, dame 2 minutos y ahora la activo. Lucía, Malena, tienen cámaras, pueden activarlas y conversar un poco. Si quieren, conversamos. Ahí lo estoy tratando de activar porque me está solicitando un permiso desde la compu. Ya la activo. Banca. 2 minutitos. Dame. Ahí estamos. Y falta Ramiro y Rocío, ¿no? Tenés el micrófono mute.
Les decía que tanto Rocío como Ramiro y la pantalla de la subsecretaría son parte del Bueno. equipo de formación. Oh, Así que quedará conversar entre nosotras, ¿qué les parece? dale, no sé cuál es el inconveniente de que no me aparece ahí como eso que me estabas enviando. ¿Querés que lo intentemos una vez más por si hay dudas? El tema es que ya en minutitos ya tenemos que retornar. Quieren aprovechar. A ver. Intento una vez más. A ver. Ahí a Malena te estaría solicitando una. A ver, y. Ahí debería aparecerle la solicitud, chicas. No sé. Ya les he designado un montón a distintas salas. Hola, Melina. Hola. ¿Te aparece la solicitud de sala? Para unirte a una sala, Mm, tenés que cliquear que sí y podés ingresar. No me aparece. Bueno, si quieren aprovechar este espacio un poco para interactuar sobre el video, sobre el rap. Melina, ¿vos pudiste acceder al video de rap? A escuchar el video. Buenísimo. Sí. Bueno, aprovechen el espacio. ¿Se fue? Particularmente, sinceramente, no sé qué decir porque es más de lo mismo, de lo que sabemos, de lo que pasó, de lo que pasan eh, las víctimas de lo que termina siendo el terrorismo de Estado, porque no solo son las personas que desaparecen o, o de las víctimas del genocidio, también sus familias o familiares, o sea, más de lo del dolor que demostró la chica en este caso y de lo que siente y de la justicia que quiere encontrar, no sé qué más decir respecto a eso. No sé si ustedes quieren compartir algo. No sé mucho tampoco para decir, más que lo que ya dijo Luisa, lo que dijo la chica, tipo, está bastante claro los sentimientos que quiere demostrar en base a todo lo que ocurrió, digamos, principalmente el dolor que causa y todo eso que lo hace representar con esta forma de rap que al principio había arrancado como medio, o sea, yo pensé que era medio un texto o que estaba leyendo algo, pero terminó siendo un rap. Estuvo bastante bueno porque nada, expresa el dolor que siente, la bronca. No sé, no hay mucho para no sé, bueno, yo digo,
Ahí entra otra compañera. Creo. Meli, ¿vos querés decir algo? O más o menos decir, o comentar lo que te pareció. Bueno, el hecho de que una parece que no sé qué decir. Parece que porque una señora, algo de la calle, que te pasa el Nico, que se queda en la zona, que quiere buscar a mamá, que lo todo. Nada, eso que gracias a Dios nada más, me tengo niño que va a hacer, para que quede en mi casa, y si no quiere que buscar cosas, pero parece eso de que parece que cada vez que hagan nada, eso sé que Veo que el compa se está volviendo a conectar y no sé si son nuevos o porque ya terminó las comisiones. No, se están cerrando las salas en común, ¿sí? Porque quedan 5 minutos de reunión y volvemos a empezar para la puesta en común de los grupos. ¿Estamos todos? Ya se cerraron las salas de los grupos pequeños, quedando 5 minutos de esta reunión, vamos a volver a ingresar nuevamente cuando se corte para la puesta en común. Bien. Bueno, aprovechemos estos 5 minutos hasta que se corte. Acá yo los tengo acá el cuadrito de memoria barrial, acá que los veo a los compañeros, sí, muy activos, que nos, como se dice, nos reman y colaboran con el encuentro. Así que si yo creo que algo seguramente van a tener para compartirnos, así que me gustaría, sin ninguna presión y sin condicionarlos si quieren, me gustaría escucharlos, así rompen el hielo. Muchachos, chicos. Bueno, justo cuando escuchábamos, nos preguntábamos, nos preguntaban con los chicos, che, este es el compañero que estuvo por el chalet el otro día, me dicen, como que asociamos, vos estuviste en algún lado, te digamos, sí, Yo. no, compartíamos con los compañeros, nos gustó mucho, inesperada, la performance de la compañera estuvo muy bueno. Después nos gustaría saber si nos pasan el link o algo, porque está muy buena claro, la lírica, ¿no? Digamos, la letra está, como condensó todo ese, todo ese sentido, ¿no? Nosotros, bueno, aprovechando para compartir también desde Memoria Barrial y desde el barrio Carlos Gardel, veníamos trabajando todo lo que es haciendo la bajada, digamos, de lo que es desde lo histórico, desde el contexto histórico, social, pero imagino que pasa también
en todos los distritos, en todas con todos los compañeros, ¿no? Pasarlo por el prisma local. En el caso de nuestro de Gardel, venimos llevando adelante un trabajo particularmente en la recuperación de un espacio de memoria lindante a lo que es el espacio de memoria ahora, ¿no? Sería como una ampliación, recuperar más de ese espacio judicializado, ¿no? Que también eso está en el proceso. Y tiene mucho que ver ahí, mucho tiene que ver la participación vecinal, ¿no? De quienes vivieron esa época. Nosotros tuvimos la alegría hace una semana próxima de compartir una reunión en el marco de una actividad más, más artística, ¿no? Los compañeros muralistas que van a llevar adelante también un trabajo ahí, pero tuvimos una actividad vecinal donde pudimos compartir los testimonios, que es nada más ni nada menos. Y nos parece que me parece que es la línea que tenemos que seguir, ¿no? Y poder pasar por el prisma, digamos, de los derechos humanos, pasarlo por el prisma de lo local, ¿no? Cómo le llega a cada barrio, a cada distrito, a, a cada expresión, ¿no? A nivel local. Me parece que esa es me parece como que esa es la línea como para no perderse solamente en los datos, ¿no? En la data, en la historia, que si bien es importante, digo, hacerlo carne, sería. Muchas gracias, chicos, por participar y intervenir. ¿Alguien más? Se larga, pero... No, está bien, está bien. Está bien, fue muy enriquecedor para todos escuchar la experiencia. Manu, Hola, sí. Nosotros estuvimos Recording in progress.
La compañera que que había empezado a hablar, Manuela, ahí estás. Te escuchamos, Manuela. Bueno, perdón por mi voz, estoy un poco enferma, así que No pasa nada. se va a complicar por ahí entenderme, pero bueno, nada, con las compañeras y los compañeros pusimos en común nuestras impresiones sobre el video, y además de que las palabras que elige usar en el rap son muy asertivas, nos pareció que era imprescindible también analizar el contexto y la circunstancia en el que esgrime esas palabras, ¿no? En una audiencia frente a funcionarios judiciales, eligiendo el arte como forma de expresarse, como ya de por sí es a priori muy revolucionario en ese sentido, y más haciéndolo, como digo, ante funcionarios judiciales que tanto tuvieron que ver en convalidar y legitimar las acciones que se llevaban a cabo, ¿no? Porque si bien hubo un desplazamiento de los miembros de la Corte Suprema, la justicia siempre convalidó el accionar del gobierno de facto, negando habeas corpus, negando acciones de los propios familiares de las víctimas y demás. Además, da por tierra esta narrativa de la teoría de los dos demonios, ¿no? Y también creo como que esta figura que planteaban desde la doctrina de la seguridad nacional impulsada por Yanquilandia, que focalizan como en la figura del subversivo o incluso con la figura de traidor de la patria. Digo, como ese concepto hoy mismo cobra una importancia también muy visible cuando vemos que a Cristina, ¿no? la juzgan y la condenan como traición a la patria y la hacen desligarse de la figura de sujeto de derecho, ¿no? Avasallando, como siempre hicieron, y me parece una gran similitud entre esa doctrina y lo que sucede hoy día en nuestro país. Sí, tal es así que no pocos investigadores y estudiosos de lo que se denomina el lawfare, la guerra jurídica o la persecución de dirigentes y dirigentes políticos a través de recursos amañados, de recursos judiciales o de condenas como las que hablaba Manuela, decía, establecen una continuidad entre la doctrina de la seguridad nacional y el lawfare, y incluso la doctrina de las nuevas amenazas que el Comando Sur de los Estados Unidos, que de alguna manera supervisa o monitorea los intereses de Estados Unidos en la región, ha fijado como forma de resguardar sus activos políticos aquí, contener a China, a Rusia y demás. Pero bueno, la continuidad de esa que vos marcás entre la doctrina de seguridad nacional, lo que fue el operativo Cóndor, de hecho, algunos ex presidentes como Correa, como Evo Morales, que circunstancialmente están aquí ahora para la reunión del Grupo de Puebla, hoy, ahora, dentro de unas horas, continuamente argumentan sobre esa continuidad, digamos, ¿no? Antes era el operativo Cóndor para hacer coordinar las dictaduras del Cono Sur, persiguiendo a disidentes políticos, gremiales, estudiantiles, manteniendo a raya las demandas de mayor igualdad, y hoy es el lawfare para disciplinar a aquellos dirigentes políticos que pugnan por un orden más justo, más igualitario, más fraterno, ¿verdad? La otra cosa, y ya le doy la palabra a quien quiera expresarse, la otra cosa que me parece muy elocuente del rap es que termina que da por tierra con el argumento que acaba de articular el expresidente Macri
sobre esto de lo pasado pisado, ¿no? Él permanentemente intenta deslizarse argumentalmente, bueno, hace 40 años, con esto no vuelvan con el tema, ya pasó, es un curro, lo volvió a decir ahora, ayer cuando estuvo en Rosario presentando su libro, es un curro esto de los derechos humanos, que lucran, se lucran con mantener viva la memoria. Más allá de desconocer absolutamente las obligaciones taxativas precisas que tiene el Estado argentino en virtud de los 15 tratados, convenciones y declaraciones con jerarquía constitucional, lo que hace en ese tipo de discurso, que no solamente los articula Macri. Macri es alguien muy notorio, expresidente de Argentina, representa la perspectiva política de un 30, 35, quizás 40% de los electores de nuestro país, no es moco de pavo, como suele decirse. Digo, lo que da por tierra son las consecuencias que aún hoy sufren las personas que han sido perseguidas, los familiares de las personas desaparecidas, los hijes que pugnan por encontrar su identidad, los 350 pibitos que fueron, bueno, ya son hombres grandes, digamos, hombres y mujeres grandes, algunos hasta abuelos y abuelas, que tienen secuestrada su identidad porque han sido apropiados en muchas ocasiones por los captores y los victimarios de sus propios padres, digamos. La dictadura no es algo que pasó alegremente y ya podemos dar vuelta a la página. Es algo, por eso les decía, hay 156 leyes que aún están vigentes. Para rápidamente, la ley que establece cuándo un adolescente es punible y cuándo debe ser responsabilizado por un delito grave, la creó la dictadura, es la 22278 del año 80. La ley de personal policial de la Policía Federal es de la dictadura. La ley de entidades financieras, que establece los alcances, los deberes, las obligaciones del sistema financiero argentino, es de la dictadura. Y así podríamos seguir listando 147 leyes más. Cuando yo empecé a hacer este seguimiento, se lo recomiendo, lo hago a partir de una página que hace gente muy valiosa, muy comprometida, la página se llama Leyes de la Dictadura, ahora lo pongo en el chat. Leyes de la Dictadura, y todos los años va monitoreando para estas fechas cuántas de las leyes vigentes, cuántas de las leyes que promulgó la dictadura siguen vigentes, ¿no? Bueno, la dictadura sigue extendiendo sus nefastas consecuencias en el orden social en el que nosotros vivimos, desarrollamos nuestros proyectos, recreamos nuestras esperanzas y nuestras expectativas. No es, como dice el expresidente, pasado pisado. Y para mucha gente que todavía espera la oportunidad de declarar, de decir todo lo que le pasó, de lo que le pasó a su padre, a sus abuelos, de la esperanza de encontrar a sus familiares, de que le vuelvan el cuerpo insepulto, arrojado al mar de su familiar desaparecido. Es algo de todos los días, es algo que signa su biografía, su trayectoria. Así que no es que lo pasado pisado, hay un amplísimo sector de la sociedad para quien la dictadura es algo atrozmente familiar y que signa. Bueno, nosotros, los que trabajamos en la subsecretaría, tenemos la directora de querellas, es hija de desaparecidos, el subsecretario es hijo desaparecido, digamos. El otro día, muy como al pasar, ya es parte de una anécdota, dice, bueno, nos pasaba lo que no teníamos papá, a los que crecimos sin papá, digamos, ¿no? Bueno, eso no fue por un accidente, hubo una persona que lo fueron a buscar, lo detuvieron, lo secuestraron, lo torturaron. Él, afortunadamente, y su mamá, su hermano, pudieron recuperar el cuerpo de su papá, pero mucha gente no. Entonces, con esto me parece que el rap de Malena es muy significativo, es muy elocuente. Con esto
que decimos rápidamente como mantener viva la memoria. ¿Qué es mantener viva la memoria? Es la posibilidad de simpatizar con un montón de gente, con un amplísimo sector de la sociedad que aún vive en carne muy viva las consecuencias de la dictadura, en su biografía, en su trayectoria, en sus esperanzas, que ha asignado su vida. Mira para los costados y ve las consecuencias atroces de la desaparición, de la tortura, de crecer sin los padres, sin las madres, sin los abuelos, sin los tíos, sin los hermanos, digamos, ¿no? De las abuelas que aún buscan a sus nietes, digamos, ¿no? Así que, y además, para todos nosotros, la dictadura todavía sigue alargando su manto de terror sobre el endeudamiento estructural, sobre las maneras de resolver conflictos de la manera más autoritaria, más violenta, digamos, ¿no? Estas narratividades que dicen, bueno, acá el país se le soluciona matando 1 millón de personas, o es palo a la bolsa, o es paredón. Bueno, eso se recreó y se volvió sentido común durante la dictadura. Así que no es como dice, ojalá fuera lo pasado pisado, pero la verdad es que no es así, y además, lo otro que es parte de este bloque es que el Estado tiene una obligación concreta, taxativa, precisa, de mantener viva la memoria, de asegurar el derecho a la verdad a todas esas personas que fueron conculcados sus derechos, que fueron violentados sus derechos humanos, de llevar al banquillo de los acusados a los responsables y establecer las sentencias, garantizar que esto no vuelva a ocurrir y reparar en la medida de las posibilidades las consecuencias de esa dictadura. Bueno, me entusiasmo y no paro de hablar, pero si no hay alguien que quiera expresar algo, con mucho gusto activan el micrófono y luego le escuchamos. Si no, pasamos al segundo bloque porque nos vamos a quedar corto de tiempo. Bueno, yo voy a decir algo porque de lo que sintetizaste ahora muy bien, que con mis compañeros en la sala básicamente también hablamos sobre esto, de que todavía hoy seguimos con consecuencias de la dictadura, el empobrecimiento, las deudas. Fue algo muy transversal y bueno, y que no tiene que quedar como en el recuerdo, como se dice, no sé, de una fecha, no sé, como el 25 de mayo, que sí fue importante, pero se entiende desde otro lugar. Como esto es algo que hay que traerlo todos los días y que hay que llevarlo todos los días a todas las áreas. O sea, yo, por ejemplo, estudio educación primaria y bueno, es como que por ahí realmente pensás qué lugar se le da en la educación, en las escuelas. Por ejemplo, en el instituto, estudio en un instituto, no he visto una propuesta sobre el 24 de ahora. Así que bueno, eso. Nada más quería decir eso, que era lo que habíamos hablado también con mis compañeros. Así que gracias. Muchas gracias, Lorena, por tu intervención. ¿Alguien más? Eran 6 grupos, así que recién escuchamos las voces de 2 representantes. Ay, yo quería decir algo, pero también somos del mismo grupo, tipo Manuela, Lore y yo estábamos en el mismo grupo. Nada, que algo a tener en cuenta es que hoy en día, poner la sociedad actual está muy complicada y muy atravesada por el individualismo, y creo que es ahí donde como militantes tenemos que atravesar, y más hoy en día siendo representantes, ¿no? De derechos humanos, en donde, bueno, ver las posibilidades y ver cómo hacer para traer al recuerdo estos 40 años de democracia en el que hubieron un montón de sucesos horribles que no pueden volver a pasar y que estamos en una instancia muy complicada en el que este año hay elecciones y no sabemos qué puede llegar a pasar, y donde
legiblemente se ve que los votos van todos para la derecha, literalmente que la derecha está dividida. Si se logra una unión es algo que nos haría literalmente mucho daño, porque lo que menos van a pensar son en los derechos de la gente, y cuando hablamos en avanzar en juicios con el tema de la dictadura y todo eso, obviamente que se va a encasillar y no se va a hablar nunca más. Y si ya sufrimos en la época de Macri, ahora si llegan a haber nuevas actualizaciones en el gobierno, en el próximo gobierno, la vamos a pasar muy mal. Así que creo que tenemos que tomar un poco con responsabilidad esta instancia que nos dan y bueno, ver cómo podemos atravesar esto y militar con todo para que no vuelvan a pasar los sucesos que han ocurrido anteriormente. Solo eso. Muchas gracias, Jeremías. Sí, absolutamente de acuerdo. Bueno, quizás podemos también relacionarlo ya con el tercer tramo, un poco de lo que planteaban las temáticas que pensó Ramiro, en términos de, no solo estamos hablando de las graves violaciones a los derechos humanos, sino también cómo fueron socavados los derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? en la última dictadura cívico-militar, y cómo eso, digamos, tiene impacto en el presente actual también, y para proyectar un futuro. Así que si te parece, Ramiro, avanzar con la tercera parte de la clase. Sí, sí, si querés, sí, rápidamente, el tercer bloque, ahora y después no pasa nada, porque la verdad que el orden de los factores no altera mucho el producto, lo que pasa es que lo habíamos hecho pensando en una cronología, digamos, ¿no? Primero el tema de la dictadura, después las leyes reparatorias y después lo que aún queda pendiente para abordar. Así que vemos un videíto, creo que tiene 3 minutos y algo, sobre los derechos económicos, sociales y culturales. No nos vamos a dividir en sala luego, después vamos a hacer un pequeño comentario, y sí después quisiera referirme a los juicios, las leyes reparatorias y los sitios como políticas reparatorias, que fueron diseñadas y pergeñadas un poco para contrarrestar estas consecuencias de la dictadura militar de la que hablábamos antes. Porque Jessica, si querés darle play al video, lo vemos. ¿Sabes qué son los derechos económicos, sociales y culturales? ¿Y cómo están presentes en tu vida diaria? Los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos relacionados con el acceso al trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la atención de la salud, la educación, la alimentación, el agua, el acceso a la vivienda, un medio ambiente adecuado y la participación en la vida cultural. Esos derechos, recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, generan obligaciones jurídicas a los Estados, como el garantizar que todas las personas que se encuentren en el país puedan disfrutar de esos derechos y ofrecer mecanismos de protección y recurso a tales personas, en caso de que estos derechos sean vulnerados. Un elemento fundamental de estos derechos es que se basan en el principio de no discriminación, que da lugar a que la atención se centre en los grupos más excluidos, discriminados y marginados de la sociedad. Aun cuando estos derechos puedan parecer menos importantes para la vida, el no respeto a los mismos da lugar a situaciones inaceptables como el desplazamiento o el desalojo forzoso, que a su vez puede dar lugar a una situación de falta de vivienda, la pérdida de medios de subsistencia, malnutrición y problemas de salud, la discriminación en el acceso al empleo, la utilización de la enseñanza como medio de propaganda, la denegación de asistencia alimentaria o la contaminación de los recursos hídricos.
El reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de los estados supone para ellos una serie de responsabilidades inaplazables, como garantizar el derecho de acceso al empleo, en especial por lo que respecta a las personas y grupos desfavorecidos y marginados, de manera que ello les permita llevar una existencia digna, o asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecuada y segura, y garantice que nadie padezca hambre, o garantizar el acceso a un alojamiento y unas condiciones sanitarias de carácter básico, así como a un suministro adecuado de agua apta para el consumo. Facilitar medicamentos esenciales y garantizar la enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos y todas. Garantizar el acceso a un sistema de seguridad social con un nivel mínimo de prestaciones que abarquen por lo menos la atención básica de la salud, las necesidades básicas de alojamiento y vivienda, el agua y el saneamiento, los alimentos y las formas más básicas de enseñanza. Los derechos económicos, sociales y culturales unen a hombres y mujeres, migrantes e indígenas, jóvenes y ancianos, personas de todas las razas, religiones, orientaciones políticas y orígenes económicos y sociales, en una realización común de la libertad y dignidad humana universal. Los derechos económicos, sociales y culturales son tus derechos. Conócelos y exígelos. Bueno, era un pequeño video producido por el comité que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también ambientales. La Argentina ha ratificado ese pacto. Hoy son, les decía, 15 declaraciones, convenciones, tratados que tienen jerarquía constitucional superior a las leyes. Están descriptos 12 de ellos, 12, sí, en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, pero son 15 con sus pactos, con los pactos y los mecanismos de denuncia, y el último que se ha incorporado es la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que se incorporó el 30 de agosto a través de una ley, a esa nomenclatura, a ese catálogo de tratados con jerarquía constitucional que obligan al Estado. De todo esto yo quisiera subrayar que la protección social es un derecho humano que el Estado debe garantizar. Cuando decimos esto, lo que estamos diciendo es que cualquier persona podría, de hecho se hace permanentemente, presentar un amparo ante el Poder Judicial para que ante determinada situación de precariedad social, vulnerabilidad o exclusión, se obligue a la administración, al Estado, a que sortee esa situación o que la atienda, digamos, ¿no? ¿Por qué nos parecía interesante subrayar esto? Porque la mayor parte de los conflictos sociales se dan, como ustedes saben, son todos militantes, personas atentas al territorio y a sus situaciones, a sus circunstancias, se dan por la conculcación de derechos, se dan por la desigualdad social en el acceso a bienes públicos más elementales, como decía el video, para garantizar una vida digna. Ante eso, un proyecto político, un gobierno generalmente tiene dos opciones: o emprende sobre las personas que se manifiestan para el ejercicio de sus derechos a los palazos, o con el Código Penal, digamos, ¿no? Tratando de canalizar esos conflictos con el Código Penal, o intenta dar una respuesta con un enfoque de derechos, ¿cierto? Cuando decimos enfoque de derechos, ¿qué debe tener una política pública para que sea reconocida con un enfoque de derechos? Bueno, una buena descripción del problema, la posibilidad de que las personas involucradas, que nosotros que llamamos ahí en el
video se describe, los grupos históricamente discriminados puedan expresarse, pueden manifestarse, puedan encontrar sus trayectorias, sus circunstancias, los problemas que la aquejan, y después una información cabal, consistente, veraz, que informe cómo se atiende el problema, y después la última parte es la posibilidad de monitorear ese avance. Ese es el enfoque de derechos humanos, básicamente, en la política pública. Lo que trata el video es que dice, bueno, los estados ya no deben... Vuelvo al presidente Macri porque es muy elocuente en lo que no debe hacerse, digamos, ¿no? Es la verdad que excusa cualquier larga explicación de un manual alternativo al enfoque de derechos. Entonces él dice, bueno, habla medio con esa media lengua de la igualdad de oportunidades. El enfoque de derechos humanos y la atención a los derechos económicos, sociales y culturales dice que el Estado debe llevar adelante políticas públicas, positivas y concretas, no ya para asegurar un pie de igualdad, porque si aseguramos un pie de igualdad, digamos, yo lo cuento esto en la facultad cuando doy clase con el mismo ejemplo. Supónganse que tenemos a dos personas que queremos elevar su visión por arriba de un muro que mide 2 metros, ¿no es cierto? 2 metros. Entonces tengo una persona de 1,90 m y tengo una persona de 1,20 m. Lo de igualdad de oportunidades, el discurso de la igualdad de oportunidades dice, bueno, pongámosle una tarima de 60 centímetros a los dos y que se arreglen. Bueno, lo que pasa es que al de 60 centímetros, al que mide 1,90 m, lo vas a posibilitar que vea por arriba de ese paredón de 2 metros. Al de 1,20 m no. Entonces, esas personas que están en desigualdad estructural, que ya su condición de grupos históricamente discriminados, excluidos o vulnerados, lo que el Pacto Económico, Sociales y Culturales, los derechos humanos, lo que marcan es que vos tenés que hacer alguito más, no solamente asegurar la misma tarima para todos. A ese tenés que subirle la tarima más para que pueda ver por arriba de esa limitación. Eso más es... equidad que igualdad sería, ¿no? ¿Cómo, Vicky? Más equidad que igualdad, digo. Sí, las políticas lo que pasa es que... ser aplicadas según la necesidad. Es una manera de decirlo. No solamente igualdad, los autores que trabajan esto no hablan solamente de la igualdad formal, que se asegura, la ley, como te dicen, la ley es pareja para todos. Bueno, pero si la ley es pareja para todos no somos iguales. Entonces, lo que debe hacerse es que la ley atienda, digamos, las políticas públicas atiendan estas desigualdades, porque no todos partimos del mismo lugar. Entonces, el enfoque de derecho lo que está diciendo es, algunos grupos, los grupos históricamente discriminados son los niños y adolescentes, las mujeres, que siempre han sufrido discriminación, desigualdad, violencia de género, la cuestión del patriarcado en el que vivimos todos, los pueblos originarios, las personas mayores y las personas con algún tipo de discapacidad. Se me estoy olvidando a alguien, algún grupo, pero básicamente esos grupos son históricamente discriminados. ¿Qué dice la legislación? ¿Qué dicen los pactos, los tratados? Bueno, a estos grupos de personas vos tenés que asegurarle una tarima un poco más alta, porque parten desde un lugar más atrás desde todo. Entonces, si vos le aseguras igualdad de oportunidades, lo que estás haciendo es construyendo, solidificando una situación de desigualdad estructural, porque bueno, yo le doy el acceso, sí, bueno, pero no es lo mismo la persona que está a 10 cuadras del colegio, el que tiene que tomarse 5 colectivos y 2 trenes para llegar y acceder a la educación para sus hijas, digamos. A eso se refiere el tema, el video, cuando dice que los estados deben hacer algo más. Y de esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que la protección social, estos programas mal llamados planes, no son planes, son programas de seguridad social, de beneficios, de inclusión socioeducativa, sociocomunitaria, sociolaboral, lo que hacen justamente es eso, es intentar subir la tarima para grupos que les cuesta más. Entonces vos no podés
tener la misma vara para todos. En eso, si tenemos la misma vara para todos, lo que estamos es solidificando una situación de desigualdad estructural. Lo que el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que obliga justamente, ya no es que el Estado no viole los derechos humanos, que los haga cumplir, sino que en realidad intente reparar y contrarrestar esta desigualdad estructural. Bueno, Ramiro, si te parece ir como un poco redondeando con la clase, nos quedan solo 7 minutitos. Bueno, sí, lamento que se nos haya ido el tiempo, uno le parece, ¿qué, no me va, qué tengo que decir? Siempre pasa lo mismo, digamos, ¿no? Lo último que quería decir es el tema de las políticas reparatorias, que son los juicios, las leyes reparatorias y los sitios, digamos, ¿no? Como 3 maneras de atender justamente, sancionar a los culpables y establecer la verdad de los hechos que involucraron a las personas que fueron violentamente agredidas y cuyos derechos humanos fueron violentados. Producir verdad, es decir, habilitar a través de repertorios públicos, políticas públicas, la posibilidad de que las personas conozcan la situación, las trayectorias, el destino que el terrorismo de Estado estableció para sus seres queridos, y cómo fueron las circunstancias en que fueron secuestrados, que fueron retenidos en centros clandestinos, y mantener viva la memoria, es decir, para garantizar que esto no vuelva a ocurrir. Esto se hace con señalizando los sitios que fueron utilizados como centros clandestinos, y nosotros lo que hemos incorporado son espacios de la memoria y la promoción de los derechos humanos para no solamente recordar de qué manera los centros clandestinos fueron administrados, de qué manera pasaron las personas por ahí, sino también para reponer el estatuto político de esas personas, para poner en el centro sus sueños, sus esperanzas, sus expectativas, sus proyectos de vida y sus proyectos políticos. Y lo último son las leyes reparatorias que establecen o una pensión o algún tipo de indemnización pecuniaria para tratar de compensar los enormes perjuicios que tuvo la persecución, el amedrentamiento, el hostigamiento, la segregación que estas personas sufrían en las comunidades cuando el poder las señalizaba como enemigos de la patria, o como dijeron por ahí algunas de las personas que intervinieron, como Manuela, creo que lo dijo, como personas traidoras a la patria, digamos, ¿no? Estas son las políticas reparatorias que se llevan adelante. Yo después le paso a Jessica para que se los distribuya la página sobre las leyes de la dictadura, que me parece un insumo piola para que tengan y que vayan monitoreando, y los videos que no pudimos pasar, y los materiales también. Les agradezco a todas, a todos la atención, espero que haya sido de alguna utilidad lo que hemos hablado acá, que no haya sido muy aburrido por otra parte. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias a vos por tu tiempo, también por tus aportes como representante de la Dirección Provincial de Políticas Reparatorias de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Como bien decías, recuerden que tenemos el aula virtual, donde vamos a ir volcando todos los materiales que nos comparte cada docente sobre las temáticas que se abordaron, sobre lo que se compartió y sobre lo que quedó por fuera, así que quédense tranquilos y tranquilas que ese material va a estar disponible a través del aula virtual de la Escuela Provincial de Derechos Humanos. Y bueno, nos encontraremos, no sé si alguien quiere comentar en estos 3 minutitos algo más. ¿Alguna inquietud? De todos modos, vamos a ir tomando más dinámicas, ¿sí?, en la plataforma virtual, así que seguramente armemos algún foro de intercambio sobre estos temas, sobre alguna pregunta que también Ramiro quiera que abordemos en ese espacio, ¿sí?, con otros tiempos.
y para que, digamos, sigamos también interactuando y trabajando reflexionando sobre estas temáticas. Y bueno, nos reencontraremos, porque quedan 2 minutos, los voy despidiendo. Nos reencontraremos el próximo martes, ¿sí? Con la 4ª clase, en donde abordaremos el módulo 4, que tiene que ver con protección de los derechos humanos a cargo de la Dirección Provincial de Protección de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Bueno, nos despedimos de esta manera, entonces. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta la próxima. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos.